Hola, Heather. Oh, Patapés, ¿estás bien? Sí. Solo necesito aire un segundo. Está bien, solo respira. Estoy bien. No puedes irte. Patapés, ojalá hubiera opción. Pero sí que la hay. Puedes elegir no irte. ¿Ves lo fácil que fue? Si Sayadura no está cómoda con otros dragones, no importa cuánto me guste estar en la orilla, no voy a elegirlos a ustedes antes que a ella. Pero no le has dado ni una oportunidad. Y pues el mejor entrenador de dragones de aquí. Lo he visto hacer cosas que nunca creí posibles. Tienes que darle una oportunidad. Es decir, cuando Patán empezó, debiste verlo. Estaba ardiendo. Y no de buena forma. ¿Oí mi nombre? ¿Estaban hablando de mí? Sé que así es. Estaré en mi cabaña si me necesitas. Tiene una gran vista. Ven a verla. ¡Ah! ¡Colmillo! Agradezco todo lo que has hecho por mí. En serio, así es, pero no puedo arriesgarme. Está bien, no iba a decir esto, pero aquí va. No quiero seguir siendo tu amigo por el correo del terror. Te quiero aquí. Y yo siento lo mismo. Créeme. Pero si Sayadura ha pasado toda su vida conmigo, protegiéndome y cuidándome, eso es todo lo que sabe hacer. Lo siento, Patapés. Tienes razón. Eso es, si Sayadura trata de protegerte. Eso tiene sentido. Lo sé, ojalá fuera diferente. Tal vez no tenga que serlo. ¿Está bien, nena? ¡Vamos a trabajar! Patapés, ¿a dónde? Tengo una idea, no te lo pediré de nuevo. Pero por favor, por esta vez, confía en mí, Heather.